Bueno, aló. Bueno, vamos a continuar con el panel. Vamos a alterar un poco el orden, dado el contenido de los temas. Le pediría al doctor Osvaldo Vidal, del Instituto de la Patagonia, que por favor exponga sus 10 minutos. Bueno, yo creo que ya empezó a correr el tiempo, así que de alguna manera muchas gracias a la academia por la invitación. Mi nombre es Osvaldo Vidal, yo formo parte del Laboratorio de Botánica del Instituto de la Patagonia y en ese sentido para mí esta experiencia es completamente nueva, empezar a tratar de gestionar ciencia con colegas del área más aplicada de las ciencias agronómicas, así que para mí es un tremendo desafío al mismo tiempo. Bien, no estamos completos, la idea era mostrar un poco, bueno, el título dice un poco con el tema de los servicios ecosistémicos que son capaces de prestar los pastizales, las praderas, las estepas, las comunidades con dominancia de estas herbáceas que son tan útiles y tienen tanta historia en la región de Magallanes. De manera que, bueno, yo creo que sería interesante pensar en el documento tal vez que se pueda generar, proponer algunas ideas sobre lo referente a lo importante que son los servicios ecosistémicos, que son capaces de prestar estos ecosistemas en Magallanes. Bien, ¿usted no puede pasarla manualmente, por favor? Mi historia como científico tiene que ver con los incendios en Torres del Paine. Yo he estado investigando los efectos ecológicos que han tenido los incendios, especialmente en bosques. Y bueno, hemos investigado los efectos ecológicos del fuego sobre biodiversidad de aves, sobre biodiversidad de plantas, sobre la estructura forestal. Y bueno, formó parte de la tesis de doctorado en Alemania. La siguiente, por favor. Y en ese contexto me encontré con esta palabra que es restauración ecológica, que yo creo que tiene una arista bien importante que tocar en este seminario, cuyo título es Los ecosistemas terrestres que sustentan la ganadería, ¿verdad? La restauración ecológica, una de las cosas que nosotros hacíamos para recuperar de alguna manera artificialmente los bosques, es un acto de asistencia artificial a la recuperación de un ecosistema que ha sido dañado por la acción antrópica. Hay un efecto del hombre, en este caso son los incendios provocados por los turistas, pero en el caso de las praderas, en el caso de las estepas, son precisamente la historia de sobrepastoreo que ha tenido la región. Recordemos que hay unos números impresionantes de 2,5 millones de cabezas en el stock para toda la región de Magallanes, hoy día mucho más bajo, pero eso definitivamente ha tenido un impacto histórico. Hemos visto en otras presentaciones lo lento que se han recuperado las estepas. Este proyecto MARA me pareció tremendamente interesante porque permite monitorear en el largo plazo. Nosotros efectivamente tenemos que plantear un documento en donde el largo plazo esté presente. De otra manera, vamos a caer en el régimen de la proyectitis, que ha sido una constante. La siguiente, por favor. En este contexto, planteo un poquito más acerca de lo que hacemos en estos procesos de recuperación de los ecosistemas bajo el contexto de la restauración ecológica. Nosotros no hacemos lo que normalmente se plantea como es una plantación de árboles, sino que tratamos de plantar árboles en núcleos. Este es el modelo que debería seguir bajo el contexto de una nucleación aplicada versus una restauración pasiva. Pero habíamos visto algunos experimentos interesantes de ustedes, algunos presentadores anteriores, en donde la restauración pasiva, sencillamente excluir, por ejemplo, algunas secciones de terreno, algunas superficies, permitían de que existiese eventualmente alguna recuperación en términos de biodiversidad, esta biodiversidad que es tan importante para los servicios ecosistémicos que prestan estos ecosistemas.
Entonces nosotros lo que nos planteábamos en el fondo era establecer esta nucleación aplicada. Hay mucha literatura y seguramente sobre ecosistemas estepáricos vamos a encontrar mucha literatura que nos ayude a recuperar de alguna manera bajo el contexto de restauración ecológica estos ecosistemas. La siguiente, por favor. Este era el resultado inicial. Hemos tenido, bueno, otra de las cosas que usábamos, pero lo traigo bien a colación nada más, usábamos estas estructuras remanentes de los incendios que se llaman legados biológicos. Son, en vez de usar las famosas mallas protectoras que contaminan visualmente y que contaminan con plástico el Parque Torres del Paine, nosotros planteamos decididamente aprovechar estas estructuras remanentes de los incendios para proporcionar un crecimiento mucho más natural a nuestras plantaciones bajo el contexto de nucleación aplicada. La siguiente, por favor. Y muy someramente, hay muchos resultados, pero tuvimos muy buenos resultados. Muestro solamente esta gráfica, que en 3 sitios diferentes de plantación tuvimos sobrevivencias iniciales mayores al 50%. Esos resultados hoy por hoy se mantienen. La siguiente, por favor. Consecuentemente o concomitantemente tuvimos la posibilidad, yo como editor invitado de la revista institucional Anales del Instituto de la Patagonia, de crear un número especial sobre restauración ecológica en la ecorregión magallánica subantártica, que es precisamente donde estamos en esta región y que comienza en la latitud 47 sur hasta, digamos, Patagonia occidental. Bueno, y entonces en este contexto también tuvimos muchas contribuciones, creo que fueron entre 10 y 12 de distintos colegas, incluyendo el presidente emérito de la Sociedad de Restauración Ecológica en Estados Unidos, André Klebel, de manera que fue un número bien interesante. Yo los invito a ustedes, yo sé que ustedes tienen estudiantes, a publicar en nuestra revista Anales del Instituto de la Patagonia. Estamos abiertos paso al aviso, pero estamos abiertos a que nos contribuyan, porque seguramente ustedes tienen mucho que decir para este conocimiento regional. La siguiente, por favor. Bien, y en ese trabajo me llamó mucho la atención el hecho de que la riqueza de especies de las estepas patagónicas, fíjense solamente en esta gráfica y en esta gráfica, la riqueza de especies nativas en la misma superficie, en una estepa patagónica alcanza unas 22 o 23 especies en nuestro lugar de estudio, versus los bosques en donde no supera las 13. De manera que tenemos casi 10 especies más en promedio en la estepa patagónica versus lo que encontramos en bosques. Normalmente uno hubiese pensado lo contrario, pero es sorprendente entonces darse cuenta de esta riqueza de especies que contiene la estepa patagónica, y es un patrimonio que sencillamente a veces queda olvidado. No nos damos cuenta de lo rico que son las especies, la estepa patagónica en el contexto de la riqueza de especies a nivel local. La siguiente. Bien, y entonces nos dimos cuenta de que teníamos que hacer algunas acciones de restauración ecológica en estepas patagónicas, y hemos estado trabajando con especies no resilientes a los fuegos, como son Anarthrophyllum desideratum o el lineo macho, y Adesmia boronioides, que es la paramela. Pero además hemos colectado, y esto lo hacemos con el SAG, con el Banco de Semillas, el Banco de Germoplasma y el colega Roberto Niculcar, 78 especies de plantas para investigar diferentes procesos. Muchas de estas plantas son precisamente especies de estepas. Estamos tratando de averiguar cuál es el tiempo de estratificación que requieren, estamos tratando de averiguar cuál es el tiempo de germinación, cuál es la etapa de crecimiento inicial que requieren para ofrecer un endurecimiento y poder de nuevo trasladar estas especies con fines de restauración a las estepas incendiadas en Torres del Paine. La siguiente. Pero aquí entonces hay un potencial enorme. Y yo traigo, ahora estoy en la segunda parte de la presentación, solamente 5 consideraciones que tal vez podríamos plantear en el documento colaborativo. Digamos, en primera instancia, un monitoreo con estaciones permanentes para verificar cambios, y que tenemos que distinguir entre problemas que estén relacionados con la ganadería en sí, un sobrepastoreo, por ejemplo, o el cambio climático. Yo creo que las parcelas permanentes que se están instalando bajo el programa MARA plantean una metodología que es replicable y que puede extenderse en una ciencia colaborativa entre todas nuestras instituciones para ampliar el rango de espera sobre los resultados.
La siguiente, por favor. Otro aspecto importante, a mí me toca hacerle clases a mis alumnos de agronomía con quienes ya he comenzado a tener tesis. Yo estoy hace 4 años apenas en la universidad, pero ya he tenido algunos tesistas. A propósito, me llamó mucho la atención lo de don Claudio. Me gustó mucho su presentación, don Claudio, en el sentido de que a nuestros alumnos tal vez les hace mucha falta tener algunas consideraciones sobre contexto, conceptos ecológicos, un poco incorporar no tanto el aspecto productivo, sino que también una reflexión en términos de la ética ambiental para los contenidos que podamos ofrecer como profesores a nuestros alumnos de agronomía. Eso me ha tocado particularmente. Y yo les enseño este paper, que es el clásico de Lara y Cruz, pero sobre el cual no tenemos actualizaciones, o aunque sé que existen actualizaciones, no están accesibles. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Todos conocemos el clásico de Lara y Cruz, ¿verdad? Entonces sabemos cuál es el valor pastoril que tienen los distintos ecosistemas, eventualmente conocemos el valor de especificidad que tienen las especies en términos de palatabilidad, en términos de digestibilidad, en términos de proteína cruda. Probablemente no conocemos todas las especies, pero esto es definitivamente un trabajo que debe ser actualizado. Y en un contexto de colaboración, de ciencia colaborativa, es muy posible que deba ser planteado para un reconocimiento o una actualización de la información actualmente existente. Esa es otra idea que me gustaría plantear. Lo siguiente, por favor. La incorporación de la flora nativa. Ya les había comentado, las estepas patagónicas son muy ricas comparativamente con los bosques en términos de riqueza de especies. Y seguramente de entre estas especies vamos a encontrar elementos que sean particularmente interesantes para el uso ganadero. Pero la investigación en este momento, o al menos lo poco que yo conozco en realidad, está bastante incipiente. No sabemos exactamente cuáles son las mejores especies, pero seguramente vamos a tener que ver dentro del pool de especies de estepa las que sean realmente interesantes para estos fines de nuevas especies forrajeras, pero que sean naturales. Estoy ofreciendo mi punto de vista como ecólogo, sencillamente. La siguiente, por favor. Y lo último es definitivamente generar información para el manejo de conflictos entre sitios colindantes. Tenemos muchos distintos intereses de tipo productivos, eventualmente el turismo, eventualmente la ganadería, eventualmente, y que no es menor, todas las áreas que están dedicadas a la conservación en la región de Magallanes, creo que es el 60% de la superficie de la región. De manera que van a haber conflictos entre que los guanacos se crucen de un lugar a otro, esos conflictos actualmente existen, pero necesitamos reforzar en este momento la información para la solución, aunque sea parcial, de estos conflictos que hoy día tenemos. El colega Soto nos comentaba sobre esta introducción de una especie que no sabemos si va a tener eventuales efectos colaterales sobre las especies de Pilosela que son congenéricas a la especie problemática, a Hieracium pilosela. Creo que existen 4 especies de Hieracium que son nativas y eventualmente las especies que tienen un escapo florífero también puedan verse afectadas por estas agallas, muchas de ellas, por supuesto, nativas. Así que estos problemas hay que plantearlos en estos documentos y hay que ponerlos en el papel y ponerlos en consideración. Y por eso agradezco esta oportunidad para estar con ustedes de alguna manera para generar este debate. Creo que la siguiente es la última y estoy terminando. Muy importante considerar todo este documento, creo yo, en términos de los objetivos de desarrollo sostenible. Esto es un documento de las Naciones Unidas, se está poniendo tremendamente de moda en Chile. Hay 2 documentos de cómo los distintos ministerios tienen que actualizar sus líneas estratégicas en función de los objetivos de desarrollo sostenibles, entre los que se incluye la deforestación y la desertificación. Creo que esas son las ideas que yo quisiera comentar hoy día para poner tal vez en el debate y por cierto, en algún documento que podamos ofrecer de manera mancomunada para las autoridades. Muchas gracias. A continuación vamos a poner un video de una exposición del académico de número de la Academia Chilena de Ciencias Agronómicas, el doctor Juan Izquierdo, que por razones de trabajo tuvo que viajar al extranjero y no pudo estar acá. Participar en el 8º seminario de la Academia Chilena de Ciencias Agronómicas
y por otras obligaciones me encuentro fuera de Chile, lo que me hace necesario recurrir a esta tecnología para aportar, aunque sea un pequeño granito futurístico, al debate de este panel titulado Oferta de la Ciencia. Me voy a referir específicamente a las aplicaciones de la biotecnología y en concreto a la aplicación de la edición génica para el mejoramiento de las pasturas magallánicas. Desde ya enfatizo que este tema constituye una oferta concreta, científica, y con alto potencial para el desarrollo de las pasturas. Como sabemos, ha habido considerable debate sobre las ventajas y los impactos económicos de la modificación genética, especialmente de los transgénicos. Las implicaciones actuales y potenciales relacionadas a la seguridad alimentaria, el medio ambiente, la biodiversidad, la salud humana y hasta los ingresos de los agricultores han sido ampliamente estudiados, muchas veces sin llegar a un consenso entre proponentes y detractores. Como sabemos, los enfoques convencionales del fitomejoramiento se basan en la generación de variabilidad y la selección de germoplasma con características agronómicas o de producto final deseables para los consumidores o para los agricultores. Estos fenotipos de plantas individuales son básicamente creadas mediante cruces y mutaciones. A pesar del éxito reiterado de los programas de mejoramiento, este proceso es lento y muy costoso. Llamadas nucleasas de gran precisión que editan, silencian o despiertan regiones enteras de secuencias de ADN. Parece muy complicado, pero para un estudiante de biología molecular o biotecnología con cierto entrenamiento ya es pan de cada día. Esta es una propuesta concreta para las instituciones de Magallanes. Imaginemos por un momento que una región de un gen dentro de un genoma estudiado de una pastura magallánica pudiera ser representada por 5.000 caracteres en una página de texto Word. Y a través de nuestro editor de Word hacemos habitualmente cambios, inserciones, arreglos de falta de ortografía, revisión de sintaxis o de espaciamiento de las palabras. En forma equivalente, en la edición del genoma se pueden eliminar, agregar o cambiar bases específicas en regiones designadas. Estos cortes realizados con estas tijeras específicas se reparan después por un proceso de unión o corrección de errores, generándose por lo tanto una mutación no preexistente naturalmente del carácter intervenido. Existen distintas rutas y mecanismos de edición génica que están apareciendo en la literatura. En general, el objetivo es producir una nueva variabilidad con características deseables. Este nuevo conjunto, muy reducido de individuos editados, se incorpora al proceso normal de selección, de cruza y selección, para llegar a obtener una variedad o clon buscado de un pasto o un vegetal o un cereal que estamos estudiando.
El campo de las aplicaciones y las tecnologías de edición de genomas han explotado en los últimos 2 años. Esta tecnología, publicada por Science en el 2007, recién se empezó a aplicar en animales hace 4 años y hace 2 años que se aplica para vegetales. A partir de este sistema ha aparecido últimamente, en los últimos meses, un nuevo sistema llamado CRISPR-Cas9. A partir de este sistema se están generando a ritmo exponencial descubrimientos adicionales para facilitar en forma práctica y a bajo costo la edición del genoma. La edición del génica ya ha sido utilizada con muy buenos resultados para editar genomas de arroz por tolerancia a la inundación, específicamente en el caso de los países de Indonesia, en donde los monzones inundan los arrozales recién sembrados y el arroz no germina bajo agua. Se ha editado el maní para obtener un maní hipoalergénico. Se ha editado el trigo y la soja para aumentar rendimiento y resistencia a la sequía. La tecnología CRISPR-Cas9 fue adaptada desde los mecanismos naturales de defensa de las bacterias. Las bacterias usan estos procesos para contrarrestar los ataques de virus, cortan segmentos y los reparan. Esta técnica, demostrada experimentalmente por un equipo de investigadores en el 2007, ha evolucionado dramáticamente y ya está también disponible en América Latina. Concretamente, se está usando en Argentina en un consorcio público-privado para mejorar pasturas para ganado de leche en condiciones de baja oferta de pasturas, especialmente la digestibilidad de las pasturas. Se está trabajando en Argentina con alfalfa también y con maíz forrajero resistentes al estrés biótico. Partiendo de la base institucional y de la capacidad y la calidad de la base institucional en la región de Magallanes, no sería inconcebible pensar que a partir de un reducido grupo de investigadores locales y sus estudiantes, trabajando en una unidad de biología molecular integrada en un proyecto de mejoramiento de pasturas, pudiéramos generar variabilidad, por ejemplo, del coirón, Festuca gracilísima, u otras gramíneas magallánicas por mayor digestibilidad in vivo, tolerancia a altas temperaturas, pensando en las olas de alta temperatura que vendrían con el cambio climático desconocidas hasta el momento para Magallanes, tolerancia a estrés hídrico, tolerancia a suelos ácidos, concretamente tolerancia a aluminio, y entre otras características deseables. Imaginemos por un momento lo que significaría tener un coirón con un 35% de digestibilidad a partir del bajísimo porcentaje de digestibilidad en vivo que tienen en estos momentos. Sería una oferta concreta de un forraje natural autóctono de la región. Por lo tanto, para terminar, la edición génica es una potente oferta científica para Magallanes como herramienta de mejora de pasturas autóctonas. Claramente se abren perfectas posibilidades inéditas, no solo porque no deben ser bloqueadas, sino desarrolladas inclusive para ayudar a evitar la desaparición de especies endémicas como consecuencia del cambio climático y a mejorar la producción forrajera al hacerlas más resistentes a plagas, a estreses ambientales y a enfermedades, y especialmente más nutritivas. Un saludo muy cordial, deseándoles éxito en el seminario. Gracias, Juan Izquierdo. En cuanto a semillas forrajeras. Cuando ustedes ven el listado de variedades oficialmente descritas del Servicio Agrícola Ganadero, que es el listado en el cual debe estar toda variedad que pretenda ser comercializada en Chile. O sea, desde el punto de vista comercial, una variedad tiene que estar en este listado, el listado de variedades oficialmente descritas. Vemos que de las variedades que a marzo de este año podían ser comercializadas en Chile, 313 eran introducidas y tan solo 6 nacionales. Acá están los principales grupos de especies y vemos que nacionales solamente tenemos, en el caso del trébol rosado, 4 variedades, que es la antigua variedad Quiñe Kelly, después la Red Kelly que sacamos y la Super Kelly, que es la más reciente, más la variedad Tolten que seleccionó la empresa Anasac.
Y en bromo tenemos dos variedades nacionales, que son Bronco Inia y Brominio Inia, que se comercializan en mezcla forrajera bajo el nombre de Poker Inia. Entonces, el fitomejoramiento de forrajera es complejo, especialmente de las especies templadas con las que trabajamos en Chile. Ya don Alberto algo de esto mencionó. De partida, los programas de mejoramiento genético de forrajeras parten con plantas espaciadas. Y finalmente el comportamiento debe ser validado bajo pastoreo y en mezclas forrajeras. Muchas veces hay interacciones negativas aquí y aquí. Y lo otro es que son especies perennes, por lo tanto cada ciclo de mejoramiento genético dura 3-4 años o más. Mientras que en un trigo, en una avena, en una cebada, cada ciclo dura 1 año. Entonces, eso ya hace bastante más lento avanzar en mejoramiento de forrajeras. Lo otro es que la mayoría de las especies templadas con las que trabajamos en la parte sur de Chile y austral son de polinización cruzada. En el caso de las leguminosas son de polinización cruzada por insectos, lo que se llama entomófila. En el caso de las gramíneas son de polinización cruzada por viento, lo que es anemófila. Y eso de inmediato determina que los métodos de mejoramiento genético son distintos a los de las especies de autopolinización. Y también introduce una serie de restricciones. Si uno quiere multiplicar un sintético, una variedad candidata, una población en forma sin que se contamine con el polen de otra, tiene que aislarla, sea por distancia, sea por fenologías o sea por barreras físicas. Tiene que aislarla, pero al mismo tiempo tiene que dentro de esa caseta de polinización ingresar insectos polinizadores, porque si no hay insectos polinizadores no va a producir semillas. Y lo otro, que es bastante importante y no es trivial, y a quien quiera iniciarse en el mejoramiento forrajera le recomiendo que vea esto de partida, es que lo que el ganadero busca es la producción de forraje abundante, de muy buena calidad, persistente. Sin embargo, lo que se cosecha es la semilla. En trigo, lo que se cosecha es la semilla y lo que se usa la panificadora y el molino es la misma semilla, el mismo grano. Por lo tanto, son objetivos de mejoramiento genético distintos. Entonces, cuando uno trabaja en mejoramiento genético forrajera, tiene que pensar al mismo tiempo en seleccionar para producción de forraje y para producción de semilla. Y tal como dijo don Alberto, cuando uno incluye dos prioridades dentro del programa de mejoramiento genético, el avance en cada una de ellas es más lento. Entonces, esa es una tremenda complejidad. Sin embargo, es posible hacer mejoramiento genético en Chile. Nosotros lo estamos haciendo, lo hemos hecho. Tenemos ejemplos muy exitosos en trébol rosado, tenemos ejemplos muy exitosos en bromo, la primera gramínea nativa domesticada, la cual tenemos variedad en Chile. Iniciamos hace 4 años un programa de mejoramiento genético en Vallica Pérez de trébol blanco y tenemos algunas iniciativas de mejoramiento de lotera en Chillán, en Quilamapo. Muy rápidamente, porque me están haciendo señas, esto es lo que hemos logrado en ganancias genéticas en trébol rosado. Esto está publicado en un journal internacional. Vemos cómo acá está el promedio para 4 localidades con verde, la antigua variedad Quiñe Kelly, Red Kelly, Super Kelly. O sea, las ganancias, la verdad es que en promedio superaron el 1,3% por año, lo que es un avance increíble. En trébol rosado hemos iniciado trabajos específicos para seleccionar para estrés hídrico, tolerancia a estrés hídrico. Esto mismo, a todo esto, INEA lo está haciendo en trigo, en avena, en papa, en murtilla, en trébol rosado, en distintas gramíneas forrajeras y prácticamente lo que queremos es que todos nuestros programas de mejoramiento genético, al menos antes de lanzar una variedad al mercado, hayan pasado por este tipo de test. Entonces, en este test, que lo lleva el colega Rafael López de Carillanca, se están probando 4 niveles hídricos en 7 o 8 materiales distintos de trébol rosado y ya tenemos resultados importantes. Hay materiales con mejor eficiencia del uso del agua en 2 temporadas de evaluación de este ensayo y tenemos ahora otras 2 temporadas de otro ensayo. Estamos trabajando en fenotipeo de raíces, lo que es bastante arduo, usando distintas metodologías, la metodología de mesocosmo, en tubos, se hacen crecer las plantas, se lavan las raíces, o con mini rizotrones, donde se introducen estas cámaras que filman el crecimiento de las raíces, o simplemente mostrando en terreno. Este es un muestreo de trébol rosado, donde hay que hacer una excavación de 60 centímetros, estamos en el fin, 60 centímetros, y ahí es un trabajo bastante arduo. Entonces, para terminar, mencionar que las variedades que se utilizan en Chile y acá en la Patagonia, en Magallanes, vienen de estos lugares del mundo y es altamente impensable que esos materiales se van a comportar bien. Los ganaderos de acá van a entender, este es un pastobillo Potomac, este de acá, que está lleno de roya, en la localidad de Pelchuquín, a 30 kilómetros de Valdivia, y los materiales, ese mismo material, esa misma variedad Potomac en Tierra del Fuego, que crece en forma estupenda, sin nada de roya. Por lo tanto, es impensable que la mejor variedad en un país X va a ser la mejor variedad en el país Y.
las variedades deben ser evaluadas. En Chile la evaluación agronómica de variedades forrajeras y tampoco de otras especies, de otros cultivos, no es obligatoria antes de comercializar. Entonces, ¿cómo decir un ganadero qué especie y variedad de sembrar? Es tremendamente complejo. Y debiera haber un sistema oficial cooperativo de evaluación de especies y variedades forrajeras. Yo llevo 10 años planteando distintos documentos a los distintos ministerios de Agricultura con una propuesta concreta sobre este tema y a la fecha no hemos tenido éxito. La idea sería, esto me lo va a saltar, lo podemos dejar para la discusión, la idea sería llegar a editar boletines sobre el comportamiento de las variedades, tal como el que está acá. Esto es de Inglaterra y Gales, anualmente se edita este boletín, entonces el ganadero sabe qué variedad y qué especie seleccionar de acuerdo a su ambiente. Esto es un boletín que sacamos como INEA, con un proyecto Corfo. Lamentablemente los proyectos son de corta duración, no pudimos seguir con esta línea de trabajo en forma masiva, sí mantenemos algunas evaluaciones. En forma resumida, algunas ideas que he querido plantear: la necesidad de fortalecer un programa de evaluación permanente de especies y variedades, priorizar especies de probado buen comportamiento en Magallanes, hay bastante conocimiento histórico, y ver otras especies poco exploradas pero con menor intensidad. Evaluar variedades y líneas genéticas avanzadas de programas de mejoramiento genético de zonas climáticas similares. En un trabajo de mediano a largo plazo se pueden rescatar poblaciones de alfalfa, lo estamos haciendo, y otras especies naturalizadas y nativas para resguardar los recursos genéticos y para iniciar algunos programas de mejoramiento genético. Y muy importante es que hay que investigar en agronomía de estas especies, en rotación de cultivos. La genética sin agronomía apropiada no sirve. O sea, todo el trabajo de 10 o 15 años para sacar una variedad, si no hay una agronomía apropiada, ese trabajo se va al tacho de la basura. Antes de terminar, este es un trabajo que estamos haciendo con Jorge Ivilich. Jorge ha detectado algunos materiales muy antiguos de alfalfa, de tipo sativa, tipo falcata, colectó mediante cortes de corona, los envió a Carillanca. En Carillanca los terminamos de propagar, han ido creciendo y este año los vamos a sacar a casetas de polinización para producir semilla pura de 3 poblaciones distintas de alfalfa, semilla que después vamos a volver aquí a Jorge para que la evalúen en conjunto con las otras variedades. Muchas gracias. Por favor. Bueno, mi pregunta es para cualquiera de ustedes, pero esta decisión de hacer un mejoramiento genético sobre una especie nativa es un poco, digamos, a contrapelo de lo que estuvimos viendo de estas pasturas de alta productividad, digamos, con triticales o con bueno, especies que, o inclusive con la alfalfa, digamos, que está bien establecida y que digamos, el razonamiento detrás de eso es que yo puedo hacer en una pequeña área, puedo obtener una alta productividad y, como discutimos, bueno, eso podría mejorar la sustentabilidad sin afectar una gran área. El mejoramiento de una especie forrajera nativa es como que tiene otro razonamiento atrás, que sería, digamos, intervenir sobre la pastura nativa probablemente. ¿Cómo lo ven eso? Porque en Argentina también se está planteando, por ejemplo, el mejoramiento de Festuca palescens, que es el coirón blanco, y también hay un debate sobre esto, si deberíamos concentrarnos en cosas más productivas o tomar el mejoramiento de estas plantas que en realidad son interesantes también desde el punto de vista de restauración, que se planteó también, ¿no? Para restaurar ambientes con la posibilidad de que sean más productivos, con mejor digestibilidad, pero también más naturales, ¿no? A ver, ¿quién de ustedes se hace cargo? ¿Ninguno? A ver, tú por favor. Un tema que no necesariamente el mejoramiento a partir de una especie nativa implica sistemas productivos como el que tú estás mencionando. Por ejemplo, en el caso del bromo, el bromo valdivianus, es una especie nativa del cono sur de Sudamérica y una especie que nosotros hemos seleccionado materiales altamente productivos.
Y en las condiciones de la Araucanía, por ejemplo, donde hay algo de déficit hídrico, por supuesto que le ganan raíras perennes. Y somos capaces de tener producciones de carne mucho más altas que con raíras perennes en un horizonte de 4 o 5 años. Entonces, independientemente de lo que se puede comentar de restauración, hay algunas especies nativas que sí tienen potencial productivo. Depende de la especie, hay que verlo caso a caso. Sí, en realidad cuando se quiere hacer mejoramiento de especies nativas, hay que tener mucho cuidado. A mí, antes de que venir acá, me estuvieron preguntando acerca del coirón, porque el coirón, ¿no es cierto?, acá en la Gracilima, tiene una gran cantidad de sílice que la hace poco palatable. Sin embargo, el rol de la sílice, especialmente en las gramíneas, tiene una función altamente positiva para la planta. Yo no conozco, no he estudiado la festuca, pero sí sé que en arroz, por ejemplo, en arroz el sílice, porque la sílice cuando entra a las plantas forma fitolitos, es decir, forma una especie de cristales metidos dentro de las... Y eso es lo que es poco palatable y que incluso cuando uno lo toma, ¿no es cierto?, se ve bien áspero. Pero los fitolitos se mueven dentro de la planta de arroz y le provee varias funciones positivas. Una, lo defiende de insectos y animales que comen o que roben. Lo defiende de varias enfermedades fungosas. Y la tercera, que a mí me impresionó más, porque yo lo he conversado ahí con ella, es que juega un rol disminuyendo la transpiración de agua por la planta. Es decir, si le quito eso, capaz que el coirón se deshidrate. Ahora, ¿cuál es mi razonamiento? Lo que pasa es que el coirón tiene aquí, no sé, 10.000 años, 20.000 años exponiéndose a esas condiciones y ya se adaptó a eso. Entonces es complejo las especies nativas, así. Eso es lo que podría decir yo. No sé si hay alguien que quiera. Otra pregunta, por favor, Alejandro Wills. Yo quisiera hacer primero felicitar al doctor Ortega por decir una gran verdad. Mejoramiento sin agronomía no sirve. Y esto lo digo a base de experiencias de más de 70 años en la carrera. Y me gustó también lo que dijo Alberto Cubillos, en el sentido de que la parte de on-farm research es muy importante. Yo creo que hay demasiadas estaciones experimentales en muchas partes del mundo, no sé, no voy a discutir sobre Chile, pero que hacen el mejoramiento y las pruebas dentro de la estación en vez de hacer las pruebas afuera. El lugar de hacer mejoramiento genético es la estación, donde están todas las facilidades, pero a los que se va a servir esas variedades son afuera y deben hacerse tantos ensayos con muy pocas repeticiones, ensayos ojalá factoriales, donde se prueba la variedad con alternativas a 2 niveles nada más. Y eso permite, sacando buenos resultados, determinar lo que se llama dominios de recomendación, o sea, lugares dentro de un territorio para los cuales ciertas recomendaciones válidas. Que uno no puede generalizar que una recomendación obtenida en la estación experimental sirva para todos. Eso, un traje para todos, nunca ha existido. Así que les agradezco justamente sacar a colación eso. Ahora otra cosa, yo creo que en la parte de mejoramiento estoy totalmente de acuerdo que en forrajera seguramente no paga hacer breeding, hacer
cruzamientos para obtener nuevas variedades. Pero hay una riqueza muy grande aquí dentro del país, porque en los últimos 100 años, yo creo, los distintos ganaderos trajeron una serie de especies que están diseminadas en Magallanes, especialmente en Tierra del Fuego, que a través de los años seguramente han llegado a formar ecotipos muy bien adaptados a ciertas condiciones. Esos son los que hay que ubicar, multiplicar en la forma, como decía el doctor Cubillos, y probar. Gracias. ¿Algún comentario respecto? A ver, Rodolfo. Una pregunta respecto al bromo nativo que han desarrollado usted en Carillanca. ¿Se ha probado eso en Magallanes? ¿Tiene alguna posibilidad acá? Porque me da la impresión que por el nombre que tiene, Valdiviano, más bien de zonas húmedas. Lo está probando el colega Jorge Ibelich acá en Campenaique. La verdad es que respecto a la taxonomía hay una tremenda discusión a nivel mundial sobre el género Bromus. Nosotros preferimos utilizar Bromus valdivianus, que es el mismo término bajo el cual lo utilizan ese grupo taxonómico, los neozelandeses, y lo hemos llamado valdiviano. No se adapta a suelos con mal drenaje. No se adapta a suelos con mal drenaje. O sea, si un suelo con mal drenaje o si uno riega tal como riega una vallica perenne, el rendimiento sea para abajo. Pero lo está probando Jorge en Campenaique. ¿Algún otro que quiera comentar? ¿Más preguntas, por favor? Bueno, yo quiero hacer alguna... ¿Tú quieres? Ya, perfecto. Quiero hacer una... digamos... Hoy día en la mañana oímos que había un problema serio de una planta invasora, ¿no es cierto?, la pilosela, que le llamamos velloncillo, le dicen otros. Buscando yo entre los materiales de estas estaciones experimentales raras, los trabajos en Siberia y los trabajos en Utah, me encontré con una especie que es Fagopirum, bueno, no me acuerdo en este momento la especie misma, tengo los datos ahí en mi computador, lo podría ver. Ese Fagopirum lo encontraron que tenía una cualidad muy particular: evitaba el ingreso de plantas invasoras. Fue desarrollado en Siberia y posteriormente, lo que leí yo, está en Estados Unidos. La referencia está en Crop Science, tengo la referencia en alguna parte, y que como muy efectivo. Y yo me pregunto si no sería interesante traer esa especie y ver qué pasa con la pilosela. Es una sugerencia nada más. Nilo y Julio. ¿Por jerarquía o no? Bueno, la pregunta es, yo sé, bien difícil, pero lo que pasa es que es primera vez que veo que nos empezamos a adentrar en un seminario en el tema de la ética. Y ha sido mencionado a la pasada en varias de las presentaciones, algo que en realidad hemos visto que está bien definido, bien tratado solamente en la ciencia o pseudociencia de la economía, donde tienen bien claro, creo yo, la diferencia entre las cosas como son, lo que es objetivo, ¿cierto?, la economía objetiva, de las cosas como debieran ser, que entramos ya a la economía normativa. Pero eso les permite a los economistas sentarse a la misma mesa, comunistas y capitalistas, porque por lo menos tienen una base común en que hay ciertos asuntos que todos aceptan. Imagino que la elasticidad de la oferta, ese tipo de cosas nadie la discute,
El problema viene cuando nos ponemos a hablar de la propiedad de los bienes de producción. Ya, es un tema. Pero eso mismo, trasladado a las otras ciencias, también debiera existir. Y hemos visto que se ha empezado a perfilar en algunas de las actividades, por lo menos. Por ejemplo, producción animal. En producción animal, hoy día ya nadie se atreve a ningunear el tema del bienestar. Ahí nos están diciendo los veterinarios qué cosas, bueno, irremediablemente hay que aceptarlas porque son irredarguibles, versus otras que son sujetas a una interpretación de lo que debe o no debe ser. En agricultura estamos viendo un poco eso también, porque los movimientos ecologistas, porque la opción holística, porque de repente la propia intervención de Juan se desliza a la idea de cómo debieran ser realmente las cosas versus un planteamiento que no es necesariamente 100% biológico, sino que hay ahí un componente valórico. Y que es lo que trató también, yo creo, Claudio. Entonces ahora el tema es cómo lo hacemos. Entonces mi pregunta sería, si queremos introducir ese tema en la perspectiva no de la ética religiosa, no de la ética que corresponde a otras áreas, sino del área nuestra, de lo que es biológico, de lo que acaba de mencionar Gabriel, por ejemplo. ¿Está bien esto de transformar una planta nativa en otra cosa? ¿Estarán bien o es correcto que existan, no sé, pues monocultivos? ¿Está dentro de un planteamiento del deber ser que tengamos, no sé, pues cientos o miles de hectáreas con una pura opción de especie cuando la naturaleza no es así? Bueno, si creemos eso, y si es eso lo que hemos estado planteando de alguna manera, ¿hay una manera de llevarlo más allá, más adelante? Me pregunta al panel. No, ciertamente cuando conversamos este tema con don Nicolo, le dije, mira, yo quisiera hablar de esto, fantástico, me dijo, en fin, ya. Y uno se tira a la piscina y después cuando está en medio de la piscina está con problemas. Pero básicamente aquí yo creo que hay que plantear ciertas cosas como básicas y simples. Obviamente la ciencia no es religión, esa cuestión está clara, la tenemos súper clara. El punto es que en las religiones a lo mejor para tener una misma, llegar a un mismo ser, tenemos diferentes religiones para poder aproximarnos, ¿ya? Y hay diferentes escuelas y qué sé yo, en fin. El punto ahora, en cuanto a agronomía, nosotros podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con la Revolución Verde, ese es un tema. Pero lo que sí es que básicamente hoy día las escuelas de agronomía lo que enseñan es Revolución Verde, ¿ya? Y las otras alternativas, ¿dónde están? ¿Quiénes quedan? ¿Ya? No solamente clases de ética no se dan en ninguna parte, hasta donde yo sé, sino que también de repente una cosa tan simple como la agroecología es vista así como con recelo, ¿ya? ¿Por qué no darles todas las alternativas? Claro, es caro, qué sé yo, pero los alumnos no tienen posibilidad de elegir, o sea, eligen universidades, centros de formación, qué sé yo, pero en el fondo todas enseñan lo mismo con matices, ¿ya? Y no se enseña toda la cama. Cuando en las diferentes creencias estudiamos la causa primera, hay muchas respuestas para eso, ¿ya? En agronomía a lo mejor no es tan así, pero lo importante es que los estudiantes tengan otras visiones, ¿ya? Y eso en las escuelas no existe. De hecho, han ido evolucionando las escuelas, pero dentro de cierto rango, dentro de cierto marco bastante rígido que no se sale mucho. Sí, la pregunta es difícil, ¿eh? Es difícil, porque tiene dos caras, ¿ya? Tiene la cara de las que yo llamaría las creencias, las convicciones íntimas de que yo tengo la verdad en mi cabecita, ¿ya? Que son creencias. En religión eso se llama fe o dogma. Bueno, dogma es peor todavía. Pero yo me quiero ir a la ciencia.
Yo me voy a salir de esas cosas de que, mire, yo porque yo estoy seguro que si yo como 1000 miligramos de vitamina C al día voy a estar sano. Sea bueno, sea malo, no le importa a la persona. Él tiene fe, tiene la creencia de eso. Pero hay un principio en el mejoramiento genético que tú la tocaste, con la uniformidad genética. La uniformidad genética en grandes ambientes puede llevar a desastres tremendos. Pasó en Estados Unidos hace mucho atrás, lo puede decir acá don Alejandro, ¿no es cierto?, con los híbridos que usaban como macho estéril, creo, una sola línea, que resultó que era extraordinariamente sensible a un hongo, un Helminthosporium, ya no me acuerdo cuánto. Y se murieron todos los maíz, o sea, mejor dicho, la producción de maíz de Estados Unidos fracasó. ¿Ya? A eso me refiero. Eso suele suceder, es un caso concreto. Es un caso concreto. O una nueva plaga. Una nueva plaga. Históricamente, y se enseña en todos los cursos de mejoramiento genético, que cuando se llevó la papa de aquí a Irlanda, se transformó en el alimento básico prácticamente único con el pescado. Apareció el tizón tardío de la papa y murieron millones de irlandeses por uniformidad genética. Entonces, eso es verdad, y eso siempre hay que tenerlo en mente. Por eso es que yo les decía, en estos programas hay que buscar la diversidad desde muy distintas orígenes. Es una reflexión que yo diría. La otra que oyendo a estos señores que hablaban en la mañana, ¿no es cierto?, estos agricultores, que ellos se estaban concentrando en ciertas áreas de sus estancias en alta producción. Ese joven, yo no recuerdo el nombre, ¿no es cierto?, él pasó, ya no me acuerdo, de 1 o 2, llegó a 7, ¿no es cierto?, ovejas, qué sé yo. Concentró eso. Y yo pensé algo lo que tú estás diciendo, porque la percepción de hacer daño al ambiente está en todo el mundo. ¿Por qué no se puede aprovechar eso? Yo tengo la estancia, me concentro en una menor superficie y vendo mi cordero con un label, con una etiquetita. En este campo, fíjese que se cuida la pradera magallánica, no se toca, para que hayan huemules, para que hayan, no sé, guanacos, etcétera, etcétera. Yo estoy seguro que eso se vende. Hay que ser inteligente. Hay que meter a ProChile para que haga la venta de ese cordero con esa etiqueta. Yo no soy productor, ¿no es cierto? Así que no me pregunten a mí, pero se me ocurrió en la mañana y les hacía el comentario a alguno. ¿Por qué no puede hacerse eso? Pregunto yo. Tiro la idea, ustedes verán. Pero ya no sería ético, sería comercial. Pero si a usted le venden cualquier cosa, usted sigue vendiendo, pero está protegiéndose del ambiente, está protegiendo el ambiente. ¿Qué es lo que hace el Jumbo hoy día en Santiago? Fíjese que creo que desde hoy día no vamos a usar más las bolsas de plástico. Usted tiene que traer su bolsa. ¿Eso es comercial? Julio. No. Eso es propaganda. Bueno, yo voy a volver
poco a la presentación de Fernando y estoy esencialmente de acuerdo en que tal vez para Magallanes no se justificaría un programa de mejoramiento genético. Pero dicho eso, me llamó poderosamente la atención hoy día en la mañana en la presentación de Sergio Radich, que no sé si está Sergio, que mostró una POA nativa con un enorme potencial de rendimiento. Entonces mi pregunta es a Fernando si ve en casos como esos alguna posibilidad real de hacer un mejoramiento como se hizo con bromo nativo, por ejemplo. Eso por un lado. Y por otro, un comentario a la presentación de Juan Izquierdo sobre las nuevas técnicas de mejoramiento de edición génica fundamentalmente. También lo que decía Juan, en mis casi 40 años de trabajo en mejoramiento genético, creo que estamos frente a una tecnología que realmente puede tener beneficios, no sé si beneficio es la palabra, pero de tener resultados en un plazo relativamente corto como tal vez nunca se había visto antes, incluso ni con los transgénicos, con nada de ello. Pero obviamente para aplicar ese tipo de tecnología se requieren una serie de requisitos y que conocimiento del genoma, cabalidad de cada uno de los genomas, que yo me imagino la mayoría de las plantas que hay acá en Magallanes aún se carece de esa información, por lo tanto, si bien a futuro puede ser un tema muy importante, pero tal vez en especies como esta POA que yo mencionaba, si se demuestra un potencial elevado, tal vez sí daría espacio para uso de estas tecnologías a futuro. Yo quería preguntarle a Fernando qué le parece esa posibilidad. Sí, sin duda que hay algunas especies en las cuales se puede ver potencial y se puede hacer un trabajo de mejoramiento genético sencillo, tal como el que menciona Julio, que es la POA fravolata. La tengo anotada porque quiero hablar después con Sergio sobre eso y con Jorge. Yo pienso que hay algunas especies nativas las cuales pueden ocupar un nicho, tal como el bromo. El bromo, la verdad es que, reitero, el mercado era de 3 toneladas de una variedad producida en Nueva Zelanda antes, que era Gala, y que fue colectada en Chile, ¿no? Entonces nosotros dijimos, empecemos a hacer mejoramiento nosotros y ya tenemos nuestra propia variedad y vamos en 7 toneladas y pienso que va a ir subiendo. O sea, yo creo que hay unas especies con potencial en nativas y naturalizadas, ¿eh? Hay algunas naturalizadas también interesantes, y ahí es importante hacer colectas, campañas de colecta, tal como mencionó don Alberto, para resguardar los recursos genéticos de esta región. Cuando se colectó bromo, se colectó desde Chillán hasta la cordillera de Darwin, acá en Tierra del Fuego. Por lo tanto, la colección sí abarca estas zonas, pero no hemos hecho suficientes colectas de materiales genéticos en Magallanes, y hay que hacerlo. De hecho, en enero vamos a tener una expedición de un mes con los suecos, colectando el imus, con el profesor Roland Folkenbosmer. Me interesa conversar después contigo sobre ese tema. Del género de Limus, porque tiene una línea de trabajo en filogenia de Limus. Entonces vamos a colectar durante un mes y vamos a aprovechar de colectar otras especies forrajeras de esta región. Y en esas especies que sean promisorias, que se vea un potencial, hacer programas de selección. No es necesario iniciar programas tan complejos como mejoramiento genético, de selección a partir de poblaciones. Primero hay que averiguar qué sistema de polinización tiene, si es que está reportado. Si no está reportado, hay que tratar de encontrar esa información, porque es clave para diseñar un programa de selección o de mejoramiento genético. Yo tengo una pregunta para el doctor Bernli, que ha estado siempre metido en esta cosa de los centros de excelencia, qué sé yo. ¿Por qué en este país cuesta tanto que el Estado en general se ponga con más plata para investigación básica, aplicada, qué sé yo? Y esto de hace mucho tiempo. Ha ido subiendo un poco tal vez, pero es muy insuficiente. A ver, bueno que mencionaste la investigación básica y la otra aplicada. Yo no uso ese término porque creo que no existe. Hay investigación. Las mayores aplicaciones que han revolucionado la historia de la humanidad han venido justamente de las ciencias básicas, con lo cual yo no quiero decir que las investigaciones tecnológicas no sean trascendentales, pero al usar el término aplicado uno está diciendo aquí hay investigaciones que son aplicables y las otras no se aplican nunca.
Entonces, por eso es un tema de terminología. Todos lo usamos, o sea, no es que tú lo hayas explicado, todos tenemos esa costumbre de usarlo. Yo creo que, a ver, primero hay que reconocer que han habido avances. O sea, el cuadro que planteé, muy decepcionante, fue un cuadro general. Han habido avances, pero el problema es que los avances han sido minúsculos. Ese es. O sea, se han dado pasos, pero se han dado pasos tímidos, en que nuevamente empiezan a reconocerse buenos resultados y entran las ideas de no, es que la plata tiene que ir a otras cosas. Y claro, yo sé que el país tiene otras prioridades. Hemos sido exitosos en luchar contra algunas cosas, por ejemplo la pobreza, ¿no es cierto?, la educación, la salud, tiene prioridades. Pero yo creo, Claudio, que la explicación principal es que, por una parte, nosotros los científicos no nos hemos sabido plantear claramente lo que implica y los resultados digamos, que derivan de una inversión en investigación científica y tecnológica, que están probadísimos en el resto del mundo. Eso es lo que yo creo una cosa. Y la otra es que te encuentras con interlocutores que no tienen ninguna capacidad de entender lo que uno quisiera explicarles. Esa es mi impresión. Estamos en un país, y ahí tal vez hay otra explicación, estamos en un país en que en ninguna parte existe una entidad que mire al país a futuro, que es la planificación. Se creó una ODEPLAN hace muchos años, ¿te acuerdas? Eso fue desinflándose, después pasó a MIDEPLAN, Ministerio de Planificación, que cada vez hizo menos planificación y que terminó ya, hace un par de años se acabó. Se transformó en un Ministerio de Desarrollo Social, a lo mejor es una buena idea que sea. Entonces, no tenemos eso, y yo creo que hay que tenerlo, serio por supuesto, y no una entidad burocrática que se dedique a apoyar cuestiones de moda o presiones políticas o lo que, sino que una cuestión seria, como lo tienen los países. Entonces, si no tenemos una entidad que mire a futuro, hoy día las decisiones que se toman para dónde van las platas en nuestro país, las tiene una división que pertenece al Ministerio de Hacienda, que se llama Dirección de Presupuesto. Y hay un protocolo en que el director de presupuesto es tan poderoso que el ministro de Hacienda no tiene derecho a tener ninguna intervención sobre las decisiones que se toman en la Dirección de Presupuesto. Entonces, ¿para dónde van las platas? Es donde la Dirección de Presupuesto decía. Y la Dirección de Presupuesto tiene una serie de economistas, yo conocí a varios de ellos, lamentablemente muy poco preparados, ninguno con un magíster al menos, que toman las decisiones a juicio de ellos. Y esa es la realidad en que vivimos nosotros en nuestro país. Entonces, no sé si eso... Ahora, eso tenemos que cambiarlo. Eso tenemos que cambiarlo. Entonces, yo creo que por lo menos la vía de tener una entidad que mire a lo que es la ciencia y tecnología, y espero que la innovación esté metida dentro de ese paquete, nos ayude, y ese es un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Como digo, yo no creo solamente en las estructuras administrativas, entidades ministeriales, pero por lo menos hacer un camino en que nos ayude. Si lo hacemos bien, Argentina lo hizo, aquí están nuestros amigos argentinos. Argentina creó un Ministerio de Ciencia y Tecnología y puso a un científico brillante a cargo, un científico puro, Marañao se llama, ¿no? Y les ha ido así para arriba. O sea, a eso es lo que yo creo que tenemos que apuntar, nos va a ayudar mucho, y entonces, caramba, los economistas que están bajo el director de presupuesto, que los premia cuando gastan lo menos posible, porque ese es el imperativo de los economistas de la dirección de presupuesto, es lo menos posible aumentar el gasto. Entonces van donde el jefe le dice, mire, en este yo conseguí que no se aumente nada, me pelearon, pero sin ningún criterio visionario y técnico. Entonces, no sé, eso es un conjunto de hechos que a mí me parece que por eso podrían explicar el hecho que estemos tan atrasados, que no reconozcamos el tremendo impacto que tiene una buena inversión en investigación científica y tecnológica al desarrollo de un país. Sobre todo dependiente de los recursos naturales, nuestra riqueza viene de los recursos naturales, esos se van a acabar. ¿Y para dónde va la cosa? Mire, 2 o 3
descubrimientos biotecnológicos, ¿no? Que realmente sean de gran impacto, pueden producirnos nosotros lo que nos entra en cobre. Sí, estoy soñando, ¿no? Va a ser muy difícil que Chile desarrolle 2 o 3, pero 2 o 3 descubrimientos biotecnológicos que impacten en el mundo. ¿Y por qué no hacerlo? Nosotros podríamos hacerlo, nosotros tenemos científicos brillantes, poquísimos desgraciadamente, y ese es nuestro drama. No sé si explica eso. Sí, siguiendo su línea de pensamiento, una pregunta también. Marikalina Arroyo, la Premio Nacional, dice que no hay una ciencia aplicada, sino que la aplicación de la ciencia. Lo que yo quiero preguntar, bueno, estaba recordando algunos números, hace algunos años apareció la cantidad de investigadores por fuerza de trabajo que existen en Sudamérica, Sudamérica en números creo que se llamaba, en un report en Science. Y uno sacaba los cálculos por fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo en Chile es muy pequeña en comparación a los países grandes de Sudamérica, pero era impresionante la cantidad de publicaciones o la cantidad concretamente de publicaciones científicas que eran producidas por los científicos de Chile, y estaba muy por sobre la media en general en los países en Sudamérica. A pesar de los malos números, la productividad científica de los pocos científicos que existe en Chile es bastante alta. Un comentario con respecto a lo que dijo el intendente en la mañana. Él esperaba que en Magallanes existiera un científico por cada 1.500 habitantes, ¿no? Entonces son números que están subiendo. Hay varios proyectos que se están realizando, pero son iniciativas que tienen que ver con fondos propiamente locales de Magallanes. Entonces, en ese sentido quiero hacerle una pregunta. Yo no sé cómo ustedes, o una pregunta abierta también, yo no sé cómo ven la visión de la ciencia desde un centralismo que yo creo que a todas luces le ha hecho daño al país. Yo como magallánico veo cómo todas las decisiones con respecto a la ciencia se toman en Santiago, con gente que no tiene absolutamente idea de lo que está pasando a 2000 y tantos kilómetros allá en el sur. Entonces, yo no sé si las políticas de un nuevo ministerio se van a ver modificadas en relación a ese centralismo. Y dado que aquí hay mucha gente que viene de Santiago, yo quisiera conocer entre ustedes la opinión que tiene al respecto. Perdón, Alejandro. Durante 2 días, junto con Alberto Cubillo, estuvimos recorriendo Tierra del Fuego y también toda la parte costera del estrecho Magallanes en el continente, porque nunca había estado en Tierra del Fuego y para ver cómo estaba la situación de pastos, etc. Nos llamó mucho la atención. Bueno, en primer término, prácticamente no vimos ovejas y corderos porque estaban casi todos en campos de verano, pero vimos una cantidad enorme de guanacos, ¿ya? Yo quisiera traer a colación algo en lo cual debemos pensar a futuro más o menos lejano. El mundo se piensa que va a duplicar su población de aquí a unos 40 años. Cada día hay más gente que ansía comer alimentos que hoy día no están a su alcance. África se alimenta de grano, especialmente de maíz o trigo. Los hindúes no comen carne de vacuno. Los chinos están creciendo en una forma exponencial su población, ahora que ya pueden tener más de un hijo, lo cual estaba vedado por muchos años. Vimos una cantidad enorme de guanacos. Entonces, pensando en que el guanaco es una especie comestible, es una especie de carne magra, muy sana, no como el cordero, que debe ser la especie que ha matado más gente en el mundo por alto colesterol. Bueno, yo me pregunto si no será de locos pensar que tal vez los guanacos van a ser una especie que debiera manejarse en forma domesticada en reemplazo en algunas partes de las ovejas.
Guanaco tiene una serie de ventajas sobre la oveja, no sé en cuanto a producción, pero se veían todos animales muy sanos, muy ágiles, muy gordos. El guanaco, las crías no son indefensas como la cría de cordero, y lo mismo las ovejas no son indefensas. Hemos sabido de ataques por jaurías que matan perros, que matan ovejas a destajo. El guanaco tiene, como digo, muchas ventajas. Tal vez la lana de ovejas viene en decadencia, solo queda la carne de oveja y carne de cordero. Yo me pregunto si ahora valdrá la pena o si hay estudios que avalen la posibilidad de que el guanaco se transforme en una especie productora de carne. Gracias. Después de mi intervención, que el doctor Soto la termine, ¿ya? Para tirarle la pelota. Pero INIA en los años 90 desarrolló protocolos de manejar guanaco en cautiverio, ¿ya? Esos están. Y el sistema no funcionó porque hay un problema de mercado, ¿ya? Pero se desarrollaron todos esos protocolos a partir de capturando chulengos en Tierra del Fuego, y se traían para acá y se hizo todo el trabajo en cautiverio. Y, como les repito, fue un problema de mercado. Don Nicolás. Julio. ¿Ahora? Sí. No, es hacerlo. Es fácil. Para no cambiar el tema y retomamos el... No, básicamente es cierto, las iniciativas de aprovechamiento de guanacos han tenido dos vertientes, una de hacer crianza en cautiverio. Aquí en la región se han invertido del orden de unos 700 millones de pesos sin actualizar, entre distintas fuentes de financiamiento, Corfo, el gobierno regional, FIA, efectivamente entre ellas, y no solo en la región, sino que también en otras regiones del país, entre ellas la estación experimental de Pirque de la Universidad Católica. Desgraciadamente, no ha tenido resultados en la escala comercial, ¿ya? La fase inicial, los modelos experimentales de la zootecnia de crianza del guanaco, la verdad es que está desarrollada, pero no ha progresado hacia una escala superior. Lo que sí se ha estado haciendo en términos de utilización de las poblaciones naturales de guanaco, acá, eso es una experiencia que la región tiene hace unos 10 años, se están cosechando cuotas anuales de la población. Empezamos con 1.700 animales en Tierra del Fuego y este año se cosecharon 7.000 en total, entre Tierra del Fuego y las poblaciones de acá del continente. Esa carne se está exportando efectivamente a Europa, buena parte de ella, y el resto se comercializa en los restaurantes locales e incluso en Santiago también. Julio. Bueno, estamos. ¿Dónde está Julio? Tenía un llamado. Waldo preguntó una cosa. Sí, cortito. Oye, yo quisiera retomar la pregunta tuya, porque en realidad lo del centralismo no lo respondieron. Pero voy a complementar lo que dijiste tú. Yo soy miembro del Comité Consultivo de la Fundación COPEC. Financiamos un proyecto en camélidos en general y a la gente no le gustó. Llegamos hasta el emprendimiento. Hicimos charqui, hicimos un montón de cosas. El grupo de Cristian Bonassi, que es el grupo de la Católica que trabajó en eso. Y yo creo que no sé si la gente sabe, pero no funcionó comercialmente. Bueno, volviendo a lo que yo quería responder, es que yo no sé si será centralismo solamente, estoy convencida que sí hay un centralismo, pero hoy día existen estos fondos regionales, los famosos FIC, que tienen que ser canalizados y aprovechados por ustedes. Yo creo que hay bastante, a lo mejor, falta de información, porque estos fondos regionales debieran estar dirigidos hacia las prioridades de la región. Yo he tenido varios de estos en distintas regiones, actualmente tengo uno en Los Lagos, pero solucionando el problema regional, en la sexta región. Y creo que durante los últimos años se ha hecho un esfuerzo, digamos, enorme para, llevar fondos a las regiones, así que hay que aprovechar esa instancia. Y lo otro
era, digamos, bueno, creo que está ahí nomás ya. Pero, son los representantes de ustedes. Yo estoy metida en muchas comisiones, no gubernamentales solamente, en CONICIT, qué sé yo, estuve en la Comisión de Innovación, y los representantes regionales, o lo que mandan no es poderosamente peleable, digamos, y que realmente peleen lo que tiene que pelear, o no llegan porque no pueden, en fin, y es entendible eso. Te diga cuánto nos costó a nosotros llegar aquí, los poquitos que vinimos de la academia. Así que yo creo que hay que preocuparse de tener presencia y de empoderarse en Santiago. Bueno, vamos, no. ¿Quién quiere? Complementando cortito? eso, porque para contestar la pregunta de Osvaldo. Sí, bueno, yo no. La nueva entidad, no sé qué políticas va a desarrollar, pero yo creo que tiene concretamente que privilegiar la descentralización del trabajo de investigación científica y tecnológica. Eso es una cosa. ¿Por qué? Porque existe poca fortaleza, desgraciadamente, en las regiones. De hecho, los fondos nacionales, los FNR no alcanzan a llenarse entero porque no hay suficientes proyectos y bueno. Entonces, pero se puede inclinar desarrollando políticas intencionadamente para que se fortalezca la capacidad de investigación científica y tecnológica e innovación en las regiones. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Es fundamental. Yo creo que políticamente se puede hacer eso. Y ahora, otra fórmula de ir avanzando en ese sentido es que si la potencia principal existe y de hecho está en la región metropolitana, es que los proyectos y los programas que yo repito tienen que ser a largo plazo, sólidos, concretos y no cortoplacistas, sean realizados con un apoyo muy fuerte de lo que hay en la región metropolitana y que ese trabajo se traslade a las regiones. Eso es una cosa que podría condicionarse dentro de los programas que se desarrollan. Yo creo que eso es una cosa factible, no es fácil, pero si los recursos van a estar siempre y cuando se desarrollen las regiones para objetivos concretos, regionales, territoriales, vengan y no me cabe duda que los científicos de la región metropolitana, cuando vean que hay proyectos que realmente son de impacto, se van a desplazar y van a desplazar su fortaleza para trabajar y apoyando las regiones. Eso es lo que yo... pero más que se desplacen y vayan a las regiones a trabajar, yo creo que lo que tienen que hacer es crear la fortaleza que estén en la región. O sea, eso es. Bueno, muchas gracias. Estamos dando por finalizado nuestro debate número 2. Yo quiero ser un poco provocativo con este comentario final. Hemos escuchado exposiciones de lo que están haciendo algunos productores que son realmente una élite de los productores nacionales. Y en esto puede crear ciertos espejismos. Yo creo que realmente la situación es bastante dramática en nuestros recursos naturales y especialmente en nuestras praderas en Magallanes. Yo creo que acá están representados el 20 o el 30% de los productores progresistas de punta que hay en la región. Me da la impresión que siempre nosotros hablamos de que estamos en una nueva generación y que se cambia esa generación, ¿no? Lo escuchamos cuando se hicieron 150, 160 mil hectáreas de empastada, después 30 años después, y siempre se siguen deteriorando los recursos de Magallanes. Es decir, yo creo que estamos ante un desafío científico, pero ese desafío científico es diferente a lo que teníamos tiempo atrás. Creo que la ciencia nos puede ofrecer algunas cosas más, pero realmente tenemos que tratar nosotros de partir con un paradigma básico. Nosotros tenemos que tratar de intensificar lo que es intensificable en Magallanes, que no puede ser más del 1, el 2, el 3% del territorio. Y lo otro va a seguir siendo extensivo. Nuestro error es creer que vamos a convertir todo lo intensivo en extensivo, y eso es imposible. Nosotros tenemos que ver cómo mejorar lo extensivo. Ese es nuestro gran desafío. No nos creamos espejismos. Tenemos que realmente provocar y hacer una estrategia de desarrollo científico que posibilite entonces integralmente, como lo están haciendo algunos productores, ¿no? Mejorar lo extensivo e intensificar y seguir intensificando las áreas adecuadas.
Creo que tenemos un tremendo desafío, tenemos un desafío para la academia de concretar todo esto y tenemos el desafío también de ustedes mismos que nos van a poder seguir haciendo preguntas a nosotros y cooperando con posiciones. Yo quiero agradecer también a nuestro expositor estrella argentina, ¿no?, que vino acá realmente a ponernos también luces rojas sobre un tema que lo están sufriendo ellos. Quiero darle la palabra ahora a nuestro vicepresidente. Bueno, yo creo que estamos terminando esta parte de este seminario. Yo creo que los que vinimos de lejos nos vamos muy contentos por todas las ponencias que se han hecho, por todas las cosas interesantes que hemos escuchado. Realmente hemos visto cosas nuevas, sobre todo, y lo voy a personificar en mí, que yo soy de otro rubro completamente distinto, que algún día a lo mejor capaz que llegue, porque yo soy vitivinícola, hago vino, pero a lo mejor algún día por acá también podemos llegar. Quiero agradecerles a todos, a todas las instituciones que hicieron posible desarrollar este seminario, a todos los presentes, porque sin los presentes como que las cosas no tienen mucha gracia, y a todos los expositores. ¿Ya? Como lo dije en la mañana, pusieron lo mejor de ellos porque este seminario fuera contundente y tuviera mucho brillo. Así que a todos ustedes, presentes, expositores e instituciones, muchas gracias. Nos quedan dos cosas quizás si son la parte dulce del seminario. Son la entrega de premios de la academia y después la celebración de esos premios con un cóctel, a los cuales estamos todos invitados naturalmente, y vamos a esperar 2 o 3 minutos que hay gente afuera que entre, ¿ya? Porque están invitados, y en 3 minutos más vamos a comenzar la entrega de premios. Gracias.